Muy buenos días a todo el mundo. Madrugamos aquí temprano y como ustedes saben, esta es la peña número 281. La invocación la va a hacer la señora Gómez Cortés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque hasta ahora nos has traído hasta aquí con tu infinita misericordia. Nos reunimos y sabemos que somos iglesia, porque todos somos como ladrillos de un edificio, y tú la piedra angular. Te pedimos por el éxito de esta reunión y para que sigamos reuniéndonos, porque nos hace falta y porque lo que se dice aquí es importante, sobre todo para todos los cubanos. Te pedimos también nuestra bendición y bendición a los alimentos que vamos a tomar, y te pedimos que sigamos viéndonos con misericordia. Y yo te doy gracias sobre todo porque sé que mi hijo, que murió hace 3 meses, está en tus manos. Y también te doy gracias porque me devolviste la vida, porque tuve un problema de corazón muy serio y me hicieron una operación y me pusieron 3 bypasses, y aquí estoy vivita y coleando. Me has dado otro chance, me diste un corazón nuevo de carne, porque me siento más cerca de ti, con más paz y con más amor a mis semejantes. Te pedimos tu bendición y también por la intercesión del Padre Varela, que sigas ayudándonos y que sigas guiándonos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y no tengo que decirte que, y me atrevo a hablar en nombre de todos los que estamos aquí, estamos contigo, compartimos la tristeza que tiene, y a pesar de eso ha venido hoy. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tu presencia. Bueno, el formato de las peñas ya lo sabemos todo. Hoy somos 4 ratos, se puede decir. El exponente desarrolla un tema durante 20 minutos aproximadamente. Después que habla el ponente, pues se hace un receso para que Pedro Ladislao haga los anuncios y él pueda ingerir sus alimentos. Una vez terminado, viene la participación de todos ustedes haciéndole preguntas al expositor, y yo les agradezco de que las preguntas sean sobre el tema que se ha desarrollado y no anuncios que no tienen nada. Los anuncios se hacen si quiere alguien hacer un anuncio después que termine Pedro Ladislao, con muchísimo gusto. El tema que vamos a tratar hoy es el padre Félix Varela y la ciencia. Un aspecto bien interesante del padre Félix Varela, la ciencia. El expositor, todos lo conocemos, es el doctor Francisco Javier Müller. Nació en Cuba, donde se graduó de bachiller en Belén y estudió en la Universidad de Villanova. En Miami alcanzó una maestría en física. Fue pianista de la Orquesta Filarmónica de Miami. Es el actual presidente de la Fundación Félix Varela y además es profesor en FIU de física y astronomía. Y sin más, los dejo con Francisco Javier. Muchas gracias, Miguel. Yo no estoy preparado para esta conferencia, porque anoche me llamaron a un programa de Oscar Aza y el tiempo que tenía dedicado a prepararla, ahora me levanté a las 4:30 y estoy medio todavía zombie. Pero bueno, tengo unos apuntes aquí. Ya yo di esta conferencia de Varela y la ciencia en el año 88, que el Instituto Jacques Maritain tuvo una celebración del bicentenario. Varela nació en 1788, así que en el 98 fue el bicentenario, y esto está lleno de varias conferencias magníficas, todas ellas, incluyendo las mías, que se llama Varela y la ciencia. Pero obviamente esta conferencia dura 1 hora, yo no puedo decirla completa, y es más difícil a veces contraer algo que exponerlo completo. Bueno, pero tengo aquí un guión de ideas, y me motiva sobre todo haber vuelto a este tema,
porque últimamente he visto muchas cosas de la Revolución Francesa. Y en el Colegio de Belén, el Instituto Pedro Arrupe, el Padre Mas ha dado conferencias, ya 20 conferencias, sobre la Revolución, la historia de la Iglesia, Galileo, todos esos problemas. Y eso se me ha revuelto por dentro el problema de que todos estos eventos tan desastrosos en el fondo invocan a la ciencia como excusa para oponerse a la fe cristiana. Y resulta que Varela tuvo nada más y menos que la genialidad de fundar la física experimental en Cuba. Antes que la Universidad de La Habana, que estaba regenteada por los dominicos, Varela, en el seminario donde él daba clases desde joven, fundó un gabinete de física, como ellos le decían, con dinero del obispo Espada. Así que dice el profesor Gran de la Universidad de La Habana, Manuel Gran, que yo no conocí, por cierto, pero él escribió una conferencia en el año 48 también, que se llamaba Varela y la ciencia. Y yo dije, bueno, ya Gran escribió esta conferencia. La leí, por supuesto, muy interesante el análisis que hace, y empieza diciendo: a Varela le cupo la gloria de iniciar la física experimental en Cuba. Es interesante, es una combinación de nuestro padre Varela con filosofía, con teología, con música, él era violinista, y físico. Así que tenemos un hombre verdaderamente universal como fundador de nuestra conciencia nacional. Habiendo dicho esto, voy a leer un poquitico. Nació en 1788, como dije, en la calle Obispo, entre Villegas y Aguacate. Bautizado en la Iglesia del Ángel con el pomposo nombre de Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales. O sea, nació un año antes de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, 1789, como ustedes saben, y un añito antes nace Varela. Entonces, Varela enseguida fue huérfano de padre y de madre, y por eso pasó a San Agustín a ser educado por su abuelo, que estaba ahí, militar, y el papá de Varela también era militar, murió en una acción de guerra. Ahí en San Agustín, cuando era niño, estudió en el colegio de los irlandeses bajo el padre Michael O'Reilly, y ahí también aprendió música y a tocar el violín. Cuando su abuelo le pregunta qué va a hacer en su vida y le propone que sea militar como él y como su padre, Varela dice la famosa respuesta: yo no quiero ser soldado para matar cuerpos, quiero ser soldado de Jesucristo para salvar almas. Se discute si es verdad o es legendaria, pero bueno, retrata de cuerpo entero al niño Varela, porque enseguida, en 1806, fue a La Habana y entró en el seminario. Fíjense, 88, 12 y 6, a los 18 años, empezó en el seminario. Entonces, allí estudió los estudios propios del seminario bajo el padre Agustín Caballero, que fue un precursor, y también estudió en la Universidad de La Habana con los dominicos. Tuvo una instrucción completa. Caballero, el padre Agustín Caballero, había hecho un estudio filosófico que le llamó filosofía electiva. Y entonces, inspirado en eso, Varela llama a su filosofía ecléctica. Y su lema es no atarse a maestro ninguno, no atarse a filosofía ninguna, sino buscar en cualquiera de ellas lo mejor y la verdad. Eclecticismo. No confundan eclecticismo con sincretismo. Sincretismo es una mezcla contradictoria, pero el eclecticismo es coger lo mejor de cada uno, ¿no? Bueno, entonces Varela enseguida ataca el argumento de autoridad en filosofía, cosa que ya Santo Tomás de Aquino había hecho. Santo Tomás había dicho: el argumento de autoridad, que es el mejor en teología, es el peor en filosofía. Claro, pues la teología está basada en la palabra de Dios. Tú no discutes la autoridad de Dios. Pero en filosofía, que es obra de los hombres se pueden equivocar. Y no se debe decir que esto es verdad porque lo dijo fulano mengano, porque Aristóteles dijo esto, que era el método que se usaba. Fulano dijo esto citando. Varela dice no. Ese argumento de autoridad en filosofía no tiene lugar. Yo no sé si él sabía que Santo Tomás había dicho lo mismo.
O sea, ya se establece una diferencia entre el conocimiento de la teología, de la fe, y el conocimiento de la filosofía, que es por la razón. De manera que ya ahí vemos una distinción, pero una armonía. No es lo mismo la fe que la razón, pero pueden estar en armonía. Señor, y eso es una de las cosas más importantes que va a permear toda la vida intelectual de Varela y a sus alumnos. Ahora, en ese equilibrio entre fe y razón, que no se confunden, se distinguen, pero no se confunden ni se separan, Varela va a empezar a leer, era un gran lector de joven, a los autores modernos. Y se ve ahí como él estudia a Locke, a Condillac, a Rousseau, a todos esos modernos que ya estaban de moda desde la edad moderna. Ya se había escrito la enciclopedia desde el 1750 por los famosos enciclopedistas franceses que reunieron todo el conocimiento y desgraciadamente bajo una atmósfera anticristiana. Bueno, Varela leyó muchas de esas cosas y a consecuencia rechaza algunos puntos de Santo Tomás. Dice José Ignacio Lazaga que Varela se opuso a la lógica aristotélica tomista, a la escolástica, y que prefiere Varela el empirismo de Condillac y de Stud de Tracy. De luego, esas son palabras vacías si ustedes no saben quién fue Condillac. Pero me atrevo a decir que fue un francés que desarrolló un sistema que se llama el sensualismo, que dice que las ideas nada más que son sensaciones transformadas. A mí me da risa porque muy parecido a Varela, en España vivió en esa época el padre Jaime Balmes, español, filósofo, católico, por supuesto, y cuando habla de Condillac, dice Condillac tiene una estatua y va imaginándose cómo las sensaciones producen las ideas, y Balmes dice, no, ese no es la estatua, es el alma de Condillac metido dentro de la estatua. La está animando sin darse cuenta. Y Varela acepta el sensualismo llamado de Condillac, que tiene una justificación. No quiero entrar en mucho guirigay filosófico, pero Aristóteles, y por consiguiente Santo Tomás, había dicho que no hay nada en el intelecto que no haya estado antes en el sentido. ¿Entendieron eso? No hay nada en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, que no haya pasado por los sentidos. Lo cual no quiere decir que seamos materialistas, porque el material que el ser humano utiliza es el que entra por los 5 sentidos y entonces tiene la capacidad de abstraer, y eso ya es una función espiritual. Y eso es muy típico de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, porque Platón decía que las ideas venían de otra vida, creía en la encarnación o que Dios le infundía las ideas a las personas. No, Aristóteles dice, cuando uno nace el cerebro es tabula rasa, no hay nada prehecho. Por consiguiente, todo lo que está en la mente ha venido por los sentidos. ¿Okay? Y Varela ve en Condillac un eco de esa doctrina. Ya ustedes ven ahí cómo él va a defender el empirismo de las ciencias físicas. Bueno, entonces, él rechaza también, dice Lazaga, la física aristotélica. La física que decía Varela que era metafísica, no era física. En esa época hay una especie de desprecio a la metafísica. Los científicos le llaman el pecado metafísico y el idealismo metafísico. Y no se dan cuenta que la metafísica es más física que la física, porque es el estudio del ser. Pero hay prejuicios, como en todos lugares. Y entonces él desprecia la física de Aristóteles diciendo que es metafísica, que no tiene base en la realidad, lo cual no es verdad. Y este es un punto que yo me atrevo a criticar a Varela. Por el hecho de ser vareliano no quiere decir que tengamos que aceptar todo lo que él dijo, ¿verdad? Si no, estaríamos en contra de su propia prédica ecléctica. Y Varela en algunas cosas se equivoca. Bueno, aquí Lazaga está haciendo un resumen de los errores o lugares en que él se aparta de Santo Tomás y rechaza a la ontología tomista. Fíjate usted, la ontología tomista es el pináculo de la filosofía de Santo Tomás de Aristóteles, el estudio del ser por arriba de todo. Y dice que la rechaza porque no es más que un conjunto de sutilezas de poca utilidad.
Así que aquí tenemos un Varela que parece un pragmático. O sea, la única cosa que vale la pena estudiar es lo que sea práctico, útil, ¿verdad? Y pongo esta pregunta en suspenso. ¿Es un pragmático Varela? Usted sabe que el pragmatismo es una tendencia que se da mucho en Estados Unidos. What is truth? What works? Eso es lo que dicen ellos. La verdad es lo que funciona. Pero ¿qué cosa es lo que funciona? Lo que es útil. ¿Útil para qué? Para algo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esto parece que acerca a Varela a ese movimiento del siglo de la Ilustración, de las luces, del iluminismo y sobre todo del auge de las ciencias físicas por arriba de la fe cristiana. Se va a establecer en todo el siglo XIX lo que se llama el cientificismo. No sé si han oído esa palabra. En inglés le llaman scientism. Algunos traducen cientismo, pero a mí me suena mal. Y digo cientificismo, que es el hecho de pensar que la ciencia es la última palabra en todo. Por arriba de la fe o en contra de la fe. ¿Dónde está la verdad? En la ciencia. Entonces, en ese ambiente, desde luego Varela, que está de acuerdo con la física, no de Aristóteles, sino la nueva física de Newton, Galileo, Descartes, pues, ¿dónde está Varela entonces? Hay como una sospecha de que pueda caer en un naturalismo físico demasiado bruto, demasiado grosero. Y entonces, ese cientificismo, como vuelvo a repetir, es tan devastador que para mí fue lo que ha desgraciado el mundo moderno. Considerar que la ciencia es la verdad por arriba de todo. Cuando la gente dice, se ha probado científicamente, es como diciendo, esto ya es mejor que el Papa, ¿no? Yo no sabía que existía ese movimiento hasta que leí aquí en Estados Unidos, cuando vine de Cuba, un autor americano de la Universidad Católica de Washington, Vincent Edward Smith, hablando de scientism. Y dice, Dios mío, pero yo no sabía nada de esto. Y yo era físico y tenía el peligro de caer en esta adoración de la ciencia. Pero cuanto más yo leía ese libro, más me daba cuenta que efectivamente la física no da todas las respuestas. Yo tenía una inquietud por dentro. Era físico, sacaba en la física de Newton, pero hay algo que no me llenaba. Y ahora comprendí, porque la física no da la última razón de nada. Es más, supone ciertas cosas, a veces arbitrariamente. Luego, fue para mí una conversión intelectual, porque no me haga esta charla un poco personal, pero como digo, no la pude escribir del todo. El scientism. Entonces, eso establece la lucha entre la ciencia y la fe y tantos desastres anticatólicos que produjo. Y como digo, estas no son preguntas puramente académicas, porque esto va a reflejarse en la realidad. Ese cientificismo es el trasfondo ideológico que va a inspirar todo el movimiento antirreligioso que se siguió después de la Revolución Francesa, en Europa y hasta en las revoluciones americanas. Piensen ustedes en Plutarco Elías Calle, el que acabó con los cristeros por imponer una constitución antirreligiosa, la de 1917 en México. Eso es copia de lo que pasó en Francia, con un furor antirreligioso increíble. Estamos todavía sufriendo esas consecuencias. Entonces, ¿dónde está Varela? Pues el padre jesuita Amigo Janssens se tomó el trabajo en el año 47 de escribir un libro analizando toda la filosofía de Varela, un libro magnífico que se publicó aquí en el año 91, la editorial cubana. Si ustedes quieren saber de la filosofía de Varela sin tener que leerse a todo Varela, vean este libro, porque él resume la psicología de Varela, la física de Varela, la política de Varela, lo va resumiendo. Y en definitiva, para hacer la historia corta, exonera a Varela de toda herejía. Una cosa son los errores filosóficos, otra cosa es la ortodoxia católica. Por supuesto que Varela confiesa su fe católica. Entonces, él exonera a Varela de toda herejía. Esto es muy importante, cuando Varela se plantea que se va a procesar la santidad de Varela, había que analizar todo lo que Varela había escrito, que fue cantidad. La posición de Varela tomó mucho tiempo para poderse hacer. Un santo analfabeto se canoniza enseguida, y un mártir enseguida, pero Varela escribió tanto, y algunas cosas fuertecitas,
Él ataca a la escolástica, diciendo que es un verbalismo inútil, que la ciencia dice más cosas que todos los ergos de los escolásticos. O sea, él usa un lenguaje bastante fuerte contra la filosofía escolástica. Y resulta que un poquitico después de morir Varela, el Papa Pío IX condena a los que se oponen a la escolástica. La escolástica es la filosofía tradicional de la Iglesia. La palabra quiere decir la filosofía que se enseñaba en las escuelas. ¿Verdad? Una cosa de colegio, de preguntas y respuestas. Si estuviera aquí mi cuñado Sisto García, que es una biblioteca ambulante, diría enseguida, no, la escolástica que Varela rechazó no fue la escolástica de Santo Tomás de Aquino, fue la escolástica decadente del siglo XVII y XVIII. Y es verdad. La filosofía escolástica ve que hay una serie de sutileza, de verbalismo, de hojarasca. Y el mismo obispo Espada le dijo a Varela que modificara. Y cuando Varela empezó las modificaciones del currículo en el seminario de San Carlos, Espada decía, este joven va bien, pero todavía le queda mucho por barrer. O sea, de que lo que hizo Varela, esta, vamos a decir, reformación, todo lo hizo bajo la obediencia del obispo Espada, que es una cosa que diferencia a Varela de Galileo. Galileo hace una reforma en la física, defendiendo ideas de Copérnico, pero por un motivo difícil de explicar, se forma un lío con la Iglesia. Discute, lo condenan, etc. Varela no. Varela va a hacer una cierta modificación, renovación de los estudios filosóficos en el seminario bajo la obediencia del obispo Espada. Eso lo salva. Entonces ahora me acuerdo que Santa Teresita del Niño Jesús dice, la obediencia no tiene peligro ninguno. Si lo que tú haces está equivocado, la culpa la tiene que te mandó. Así que, bueno. Entonces el padre escribe este libro y el libro tiene un prólogo escrito por Monseñor Maurice Stieu. Y dice que la filosofía Varela es importantísima para Cuba. Y hay otro pequeño prólogo de Echevarría, el arzobispo de Santiago de Cuba, predecesor de Stieu. Y Echevarría no, Zubizarreta, perdón. Dice, felicita al padre Janssen por haber escrito esta tesis tan muy buena y que las críticas que le hace a Varela son buenas también y son debidas, dice, al achaque de aquel tiempo en que él vivió, los achaques del tiempo en que Varela vivió. Esa frasecita me encanta. Varela vivió en un tiempo que tenía muchos achaques. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo de la Revolución Francesa. De Voltaire, de Montesquieu, de D'Alembert, etc. Usted sabe que Voltaire decía que la iglesia era la infame, le llamaba a la iglesia la infame. Y estos, como dije antes, escribieron una enciclopedia en 28 volúmenes, desde 1750 en adelante. La idea era buscar la solución a todos los problemas del Ancien Régime, del antiguo régimen, mediante las luces de la ciencia, la razón, pero siempre al margen de la fe o en contra de la fe. A pesar de que el lema de la Revolución Francesa era liberté, égalité y fraternité, palabras que indudablemente, dice Maritain, tienen semillas evangélicas. ¿Quién no quiere la libertad, la igualdad, la fraternidad? Pero los resultados fueron más bien la coletilla que le sigue. Ou la mort. Fraternidad, igualdad, libertad o la muerte. ¿A qué les recuerda eso, señores? Patria o muerte. Porque nada se puede imponer. Nunca se me olvidará el afiche que había en Cuba al principio de la revolución que decía unidad y era un rifle en la mano. Así que unidad por la fuerza, ¿no? Ese es el problema de la égalité, fraternité, liberté sin una fe religiosa. A la larga se come a todo el mundo, como sabemos nosotros. Se impuso la descristianización a través de la constitución civil del clero, la confiscación de todos los bienes de la iglesia. Se cambiaron los nombres de los días de la semana, el termidor, el brumario, qué sé yo. Atacaban a las iglesias, a los campanarios. Y entonces, como siempre sucede, los humildes, los campesinos, llegó un momento en que no resistieron más. Porque el clero tenía que juramentar la constitución por arriba del Papa. Y si no la juramentaban, o a la cárcel, o al exilio, o a la guillotina. Y los campesinos se quedaban sin iglesia.
Y entonces empezaron a ocultar a los sacerdotes en los bosques. Hay un documental que acabo de ver hace unos días que se llama El genocidio olvidado. Cuando esos campesinos de la zona que se llama la Vendée, en Francia occidental, se reviraron. Y al principio ganaron a los soldados, a los azules, los soldados franceses. Pero después, claro, cuando vino la reacción del gobierno, aquello acabó un genocidio completo. Fue una carnicería que acabaron con miles de campesinos, mujeres embarazadas, niños quemados, una cosa horrible, horrible. Liberté. Y eso me hace recordar aquella famosa frase de Madame Roland, esposa de un revolucionario, y ella también revolucionaria. El revolucionario se atrevió a hacer unas críticas en público, entonces a ella la prendieron a poco tiempo a la guillotina. Y cuando ella iba a poner su cuello en la guillotina, dijo la famosa frase: libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Mirando a la estatua de libertad que estaba en la Plaza de la Revolución. Pero el paroxismo, para terminar esta descripción tan sangrienta, fue cuando en la Catedral de Notre Dame consagraron un altar a la diosa Razón. Ustedes han visto esa figura, una mujer ahí en un altar como la diosa Razón. Y me tomé el trabajo de averiguar los detalles. El 20 de Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793, la Convención Popular sugirió, por boca de Chaumette, que se proclamara la diosa de la razón. Y entonces la identificaron con lo que en la cultura griega se llama Sofía. Sofía es la sabiduría, ¿no? De ahí viene la palabra filosofía. Y entonces una mujer llamada Sofía Momoro, esposa de un impresor, Antoine François Momoro, la utilizaron como la diosa razón. ¿Ustedes se imaginan eso? En la Catedral de Notre Dame en París. Pues resulta que al año siguiente guillotinaron al señor François Momoro. El verdadero caos. La revolución se traga a sus hijos, como decíamos. Entonces, en fin, yo podría estar toda la mañana describiendo estas tragedias de la Revolución Francesa, prototipo de tantas otras revoluciones que habría en el mundo futuro, desde el nazismo hasta el estalinismo, el Pol Pot, la revolución contra los cristeros en México, donde muchos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y por supuesto, la llamada Revolución Cubana. Ahí tenemos a Rogelio González Corso, muerto y diciendo ¡Viva Cristo Rey! Pero esta no es una charla de la historia de la Revolución Francesa, es una charla de Varela y la ciencia. Entonces tengo que volver al título, ¿no? ¿Por qué la ciencia? Porque ya yo expliqué que en el año 88, este libro, en el Bicentenario de Varela, patrocinado por el Instituto Maritain, que Varela fue el fundador de la física experimental en Cuba. Yo quiero que ustedes unan esas dos cosas. Ese mal de fondo que se produce por una dedicación desmedida a la ciencia, o un endiosamiento, vamos a decir, de la ciencia, y Varela fundando en el Seminario Católico de La Habana el Gabinete de Física. ¿Dónde está Varela? Bueno, quiero volver aquí a la crítica que Varela hace a la física aristotélica. Y ahora el resto de la presentación no está escrito, así que me voy a dar el lujo de improvisar un poco y después ustedes harán las preguntas pertinentes. Porque en esa conferencia del año 88 yo hice un análisis del problema de la física en tiempos de Varela, de la física que se estudia hoy en día, la de Newton, Descartes y todos los que siguieron después, el brillante desarrollo de la física del siglo XIX, XX y XXI. Eso es incuestionable. Acabamos de celebrar hoy el 50 aniversario de la llegada de los americanos a la Luna. Eso fue posible gracias a la tecnología electrónica, porque las leyes del vuelo espacial ya Newton las sabía desde el siglo XVII. O sea, eso, no hay nada nuevo en eso. Pero poder controlar, llevar un cohete, estar rectificando el rumbo por si había desviaciones, la salud de los astronautas, la telemetría, todos los detalles, pues eso necesitaba mucha tecnología. Y tuvieron accidentes, no fue así como así. El primer Apolo se quemó todo. Murieron 3 astronautas achicharrados. Bueno, entonces, esos frutos tan
gloriosos de la ciencia en medio de las tragedias. Porque fíjense que siempre ha habido problemas. El Challenger que se quemó, el Columbia, ¿verdad? Problemas que no se pueden predecir. La expedición que fue al Polo Sur y que perdieron toda la gasolina y se murieron todos en el frío. ¿Por qué se perdió la gasolina? Porque pusieron la gasolina en unos tanques sellados, soldados con plomo. Y el plomo en el frío se hace polvo. Se salió la gasolina. ¿Quién iba a predecir que eso iba a pasar? Bueno, pues pasó. O sea, hace que estamos en manos de Dios, pero el hombre cree que está por arriba de Dios y esa es la tragedia de este cientificismo cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias. Estoy hablando de ir por arriba de las leyes de la naturaleza creyendo que nosotros somos dioses. En otras palabras, jugar a ser Dios. Y desde luego ya estamos lejos del tiempo de Varela. Varela fue un hombre santo, se santificó en Nueva York, como sabemos, siendo el apóstol de los irlandeses. Su primera escuelita irlandesa lo preparó para su apostolado tremendo, donde él se santifica como un verdadero santo. Valga la redundancia. Ha pasado todo ese tiempo, viene la cultura cientificista o científica. Okay. Cientificismo es una cosa, la ciencia es otra. Yo a mis alumnos les digo, science, yes. Scientism, no. Tan sencillo como es. La ciencia es para las cosas de la ciencia. Vincent Edward Smith dice, un martillo es para clavar clavos, no para clavarse los dedos. ¿Se da cuenta? O sea, el peligro del cientificismo no es que sea científico, es que pretende extender a todos los campos humanos el método de la ciencia. Y eso es un error total. Porque tú no puedes tratar al ser humano como si fuera un átomo o un clavo o una piedra. Dice Vincent Edward Smith muy bien, el método que tiene tanto éxito en dividir el átomo no sirve para integrar la humanidad. Lo que sirve para dividir y destruir y analizar no sirve para integrar al hombre. No se pueden aplicar los métodos muertos, inerciales de la física. Y eso es un mal que está siempre latente. ¿Qué fue el cientificismo? Marx, que convierte las leyes de la economía en una ciencia por arriba de la moral. ¿Quién fue el cientificista? Freud, que convierte las leyes de la psicología en algo por arriba de la moral. ¿Quién fue el cientificista? Augusto Comte, que hizo de la ciencia una religión, incluso con sacerdotes y todo. En Brasil, por cierto, hay iglesias positivistas todavía. Ok. Siglo XIX, siglo XX, ¿qué hemos visto? Desastres horribles con las bombas atómicas. En vez de usar la ciencia para construir este mundo, se usa para destruir. Y no vamos a hablar entonces de la vida, para destruir la vida, para cambiar el género. O sea, un ataque frontal a la naturaleza. Y por eso quiero terminar con esta idea. Resulta que la física de Aristóteles era una verdadera filosofía de la naturaleza. Mientras que la física de Newton ya empieza a apartarse de la naturaleza. ¿Qué cosa ustedes se acordarán si estudiaran física en el bachillerato? La primera ley, la ley de la inercia. Una cosa no se mueve a menos que le deje un puñetazo o un golpe. Bueno, eso es decir que la naturaleza actúa desde afuera, que las cosas no tienen vida, nada más que cuando las empujan. Si toda la naturaleza fuera así, no habría nada de vida, de tendencia, de propósito, de lo que Aristóteles llamó causa final. Entonces, ese concepto de naturaleza, a pesar de todo lo práctico que ha sido y todos los aires acondicionados que se han inventado y todas las medicinas y todos los vuelos espaciales, no estudia la vida correctamente. Aplicar eso a la vida no va a producir más que desastres. Y en uno de esos desastres es la ideología de género, que ignora la naturaleza hecha por Dios. Hombre y mujer lo creó. Y el Papa Francisco, en ese famoso documento del cuidado de la tierra, Laudato Si, dice una frase que para mí lo retrata de cuerpo entero. Dice que la tecnociencia, que es la palabra que él usa, en el sentido malo de la palabra, que estruja el ambiente hasta el límite y más allá del límite, se debe a que la tecnociencia ignora el ser de lo que tiene delante. Wow. Así que estamos tratando las cosas ignorando lo que son. Porque hay aborto, porque ignora que hay un ser humano ahí. Y ese ignorar el ser de las cosas
es precisamente la función de la filosofía de la naturaleza. Es lo que Maritain, que es un gran defensor de la filosofía natural, en el verdadero sentido de la palabra, defiende. La filosofía de la naturaleza no es una física puramente cuantitativa, es una física del ser que está detrás de las cosas. Eso es. Es el mismo mundo físico que estudia el filósofo natural y que estudia el físico matemático, pero en un punto de vista diferente. El matemático lo estudia para medir y controlar y usar, práctico. El filósofo lo estudia para saber, para entender el sentido de las cosas, sin el cual no vale la pena vivir. Porque ¿de qué te vale vivir si tú no sabes cuál es el sentido de las cosas? Y no estoy hablando solamente del fin humano, sino de las cosas que hay en la naturaleza. Me acuerdo que mi padre me decía, ay, ¿por qué Dios no habrá hecho la vaca todo, viste? Y le dice, papi, porque Dios no hizo la vaca para que la comiéramos, la hizo para que fuera vaca. Tiene derecho a ser vaca. O sea, la utilidad, para que sea viste y yo me lo coma, o la realidad. Claro que nosotros podemos comer vacas también. Dios nos dio todo el planeta para que lo utilizáramos, ¿no? Pero bueno, una cosa es utilizar, otra cosa es abusar. Y no sé si te voy a terminar con esto porque Varela tiene también cosas defectuosas en su psicología porque imita mucho a Descartes. Por ejemplo, Varela dice que el alma dirige al cuerpo. Eso no es verdad. El alma no dirige al cuerpo, el alma anima al cuerpo. No es un robot dentro de una estatua. Esa imagen del Ghost in the Machine es la imagen cartesiana de la naturaleza. Entonces se imagina que Descartes definió a las cosas físicas como pura matemática, pura extensión. Por eso el auge de las matemáticas, que yo no lo critico. El auge de la matemática favoreció el nacimiento de la física moderna con Galileo Newton, pero hay algo más que matemática. Eso es lo que le pasa a los físicos contemporáneos. Se quedan en los números y no ven el significado de las cosas. No ven el ser de lo que tienen delante, como dijo el Papa. ¿Verdad? Esta es una lucha que yo tengo. Trato de defender la verdadera filosofía de la naturaleza sin renunciar a la física. Pero hay veces que la física es casi inaguantable. Por ciertas cosas que algunos saben que yo estoy criticando a Einstein, esto y lo otro. Ciertamente el uso destructivo de la ciencia, eso todo el mundo comprende que no debe ocurrir. El mismo Einstein se horrorizó cuando dijeron que él era el autor de la bomba atómica, que no lo fue. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la importancia resumiendo todo esto? Uso el tópico de Varela en la ciencia para defender a un hombre, sacar sus virtudes, también sus deficiencias del momento, achaques del tiempo en que vivió, como dijo el obispo, ¿verdad? No culpa de él, él se hizo, estudió esa nueva cosa, Caballero empezó esa renovación, no se quedó a la saga, no era un reaccionario. Y no perdió su fe, al contrario, al final de su vida, ya cuando estaba en Estados Unidos, después del exilio, no escribió más de física. Ponía una noticia por aquí, si ustedes leen El Habanero, él dice papel periódico, literario y científico. La ciencia era una paginita que ponía a veces, cómo medir la velocidad de un barco y cosas así. Se fue quedando a la saga, porque ya Varela no podía, estaba tan imbuido en su trabajo pastoral de los irlandeses. Algunos cubanos decían, padre, usted se ha olvidado de nosotros. Y él nunca se olvidó de Cuba, jamás. Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, delante, como un apóstol, ¿no? De los irlandeses, atendiendo cuando tenían cólera. Varela se pasó días y días en los hospitales. Los reverendos protestantes se fueron todos de la ciudad por el brote de enfermedad que hubo. Varela al pie del cañón, y muchos católicos también. Estoy un poco devariando, pero ¿cuál es el mensaje final? Y para dejar las preguntas, que hay una filosofía de la naturaleza y hay una física que no es filosófica, que aunque Newton la llamó natural philosophy, no es natural philosophy. Newton llama principios matemáticos de la filosofía natural, su libro fabuloso que es el inicio de la física moderna, con el cual podemos ir a la luna, etcétera, etcétera. Pero la física de Aristóteles es el sentido de las cosas. Últimamente se ha reivindicado Aristóteles, por ejemplo, el DNA, que ya está el mapa de lo que va a ocurrir en la genética de una persona. Eso es la causa final de Aristóteles, que decía que las cosas tienen ya su finalidad impresa. Un mango ya tiene la potencia de ser mango y no aguacate.
ya está ahí adentro. Pues el DNA ha reivindicado la idea de la causa final de Aristóteles. Y hace poquitico Efraín Zavala me mandó un enlace a un grupo que está estudiando la relación entre la mente y el alma. El cerebro se llama Bedfellows, ¿no? Lo he leído por arribita, pero es la misma cosa, que aún los neurólogos han descubierto la exactitud de Varela. Por los 3 sistemas nerviosos, lo que dice, de Varela no, de Aristóteles, lo que dice del sistema sensitivo, lo que dice del sistema imaginativo y lo que dice del sistema intelectual. Parece que lo ven en los circuitos neurobiológicos, que son, dicho sea de paso, la pesadilla de un ingeniero eléctrico. Porque los circuitos del cerebro están todo conectado con todo. Chúpense esa. O sea, como un circuito que todo está conectado puede funcionar. Bueno, esa es la integridad del ser humano y del alma humana. Pero hay un paralelismo tremendo. Gracias, Zavala, por mandarme ese email que es muy, muy consolador, para no caer en un materialismo radical. Hay unas personas ahí que están hablando de la forma y materia de la filosofía de Varela. La forma es el alma, la materia es el cuerpo. La doctrina de la materia y de la forma. Ok, bueno, creo que con eso puedo terminar. No sé si los he dado más confundido que antes, pero quiero sembrar esta inquietud que yo tengo muy personal de no criticar la ciencia, pero ver que falta algo, falta un sentido filosófico de lo que está pasando. Y que el Papa Francisco, sin quererlo o queriéndolo, lo dice ahí, que la tecnociencia no ve el ser de lo que tiene delante. ¿Cómo nosotros podemos ver el ser de lo que tenemos delante? Y se me ha olvidado, Dios mío, muy importante. ¿Qué fuerza divina nos va a ayudar en esto? La Virgen María. No lo digo yo. Jean Guitton, un francés, católico por supuesto, filósofo, dice que como la Virgen María le dio la naturaleza humana a Cristo, ella nos va a ayudar en preservar las esencias naturales. Fíjense qué frase es esa. La Virgen, Dios la hace para la salvación sobrenatural. Ahora resulta que la Virgen es la que nos va a ayudar a defender la naturaleza. Las esencias, porque ella le dio la naturaleza humana a Cristo. Yo no sé si la Virgen está de acuerdo con eso, pero yo creo que la Virgen está muy de acuerdo que lo que está pasando hay que arreglarlo. Se apareció en Lourdes, ¿verdad?, a poco tiempo del manifiesto comunista y a los 4 años de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen tuvo respeto al Papa. Se esperó para decir, yo soy la Inmaculada Concepción, 4 años después que el Papa Pío IX la define. Ella no va a quitar al Papa. Y se aparece en Fátima en el año 17, cuando está empezando la revolución comunista, cuando ya los cristeros estaban rebelados contra la Constitución del 17, anticlerical de Plutarco. La Virgen está como ayudándonos en todo momento. Cuando yo le dije a mi cuñado Sixto García que yo iba a hablar de la Virgen, me dijo, ten cuidado, no caigas en calambucalerías, mira a ver lo que tú dices. Y a mí me parece que la Virgen es el único remedio para todos estos problemas, porque además de eso, ella es la sede de la sabiduría, sabe más que todos los científicos. La llamamos la reina del universo. ¡Wow! Ese universo que exploran los hombres y quieren ir más allá, a Marte, a todo donde sea. Ella es la reina. Yo creo que ella nos puede ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por Francisco Javier, por tu clara exposición. En mi criterio personal, tu exposición ha demostrado que tú tienes grandes conocimientos sobre el padre Félix Varela. Has estudiado distintos aspectos de la vida y lo has expuesto aquí con mucha claridad y con mucha brillantez. Te felicito sinceramente. De tus palabras, yo voy a resumirlas porque yo no me atrevo a decir más nada. Se evidencia que Varela fue un hombre santo, culto y preparado, que tenía grandes conocimientos de la filosofía, de la física, química,
matemáticas, letras, religión, y no voy a seguir enumerando, etcétera, etcétera. Concluyo con una frase tuya que dijiste al principio. Varela fue un soldado de Jesucristo para salvar almas. Te felicito, muchísimas gracias. Ahora bien, ya que hoy hemos tratado el tema de Félix Varela, a mí me gustaría, si tú o Germán o cualquiera otro de los miembros de la directiva nos puede actualizar sobre la causa, el estado actual de la causa de canonización del padre Félix Varela, porque desde hace tiempo que yo no tengo noticias de ello.